Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo seminario. Bueno, que en realidad es nuestro primer seminario del 2025. El día de hoy vamos a hablar de otra línea de productos de KiloView. Sobre todo vamos a enfocarnos en la línea de encoders y decoders de KiloView. Entonces va a ser un seminario bastante interesante. Como siempre, nos acompaña Adrián Bazán, que es nuestro arquitecto de soluciones para América Latina. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Aquí un poco de frío en el norte de México, esperando que este año sea muy benéfico para todos nosotros, para ustedes y sobre todo presentando nuevos productos y nuevas tecnologías. Hola Diego, hola Ricardo, hola Latinoamérica. Perfecto. Y Diego Pantón y Dieguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Ricardo. Y bueno, recibiendo a nuestros amigos de Latinoamérica, deseándoles así como Adriana, un excelente año para esto que se viene. Y qué mejor que empezarlo con estos productos de KiloView, porque Ujú. Ricardo y yo hemos estado gratamente sorprendidos después de ver todo lo que estuvo trabajando Adrián con estos productos y las características y los proyectos que podemos pensar a partir de esto. Así que excelente momento para encontrarnos. Exacto. Y bueno, como siempre, un par de comentarios antes de comenzar el seminario. Les recuerdo que este seminario está siendo grabado, de tal manera que aquellos de ustedes que no hayan podido asistir el día de hoy, se les va a hacer llegar después el enlace para que lo puedan ver sobre demanda o lo puedan compartir con sus colegas de trabajo. El otro tema también, recuerden que todas las preguntas o inquietudes que tengan las pueden colocar en la sección de preguntas y respuestas. No la coloquen en la sección del chat porque no va a quedar grabado. ¿Ok? Y las preguntas las vamos a responder al final del seminario. Entonces el seminario lo tenemos dividido en tres partes. Una parte donde yo hago una presentación general de los productos. Después tenemos una segunda parte que es la demostración y por último tenemos una última parte que es la sección de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, tenemos bastante que cubrir, así es que vamos a entrar de lleno ya con el seminario. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos productos, el encoder E3 y el Media Gateway MG300 de KiloView, porque obviamente KiloView tiene muchos productos, encoders y decoders de diferentes tipos sobre todo por tipo de aplicaciones. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos y ya en futuros seminarios estaremos también enfocándonos en otros modelos porque hay modelos sumamente interesantes, ¿no? Vamos a arrancar con el E3, ¿sí? El E3 es un codificador o encoder 4K que trabaja, puede recibir, eh, video en HDMI o en 3G SDI, codifica en H265. Les permite codificar de manera simultánea este encoder dos canales de video. Tiene soporte para audio multicanal. Les permite también, mientras están haciendo el streaming, grabar, ¿sí? El contenido. Ya les va a explicar Adrián en la demostración cómo se hace esto. Y les permite también hacer transmisión a diferentes, hasta 4 plataformas diferentes. Viene con una pantallita touch de 1.14 pulgadas, pequeña, pero que les permite ahí seleccionar las diferentes opciones. Eh, Como les decía, tiene dos canales de entrada, que viene uno en HDMI, otro SDI, y tiene salida también de loop o bucle, como le llaman en español, ¿no? Que suena medio raro, ¿no? Yo estoy más acostumbrado al loop, ¿no? Eh, Trabaja con protocolos, ¿sí? En NDI, ¿sí? HX y también soporta SRT, entre otros. Les permite también ajustar la tasa de compresión para lo que es la parte de streaming, porque sabemos que en América Latina, en algunos países, obviamente el ancho de banda disponible para hacer la transmisión es a veces un poco limitado. La ventaja del E3 es que les permite a ustedes poder controlar la tasa de compresión, ¿no? Pueden trabajar a 5 megabits, 10 megabits, 20 megabits, o pueden inclusive trabajar a tasas más bajas, dependiendo de la aplicación que le quieran dar. También pueden hacer picture in picture, pueden hacer también transmisión, que lo había mencionado, a múltiples destinos.
Tiene soporte para intercom, ¿sí? Por IP, que eso es también otra herramienta muy interesante de la familia, no nada más del E3, ¿correcto, Adrián? Sino que también de otros productos de KiloView, entonces se puede armar toda una red con intercom por IP. Este producto también soporta PoE, de tal manera que si lo tenemos conectado a nuestra red y nuestro switch de red tiene soporte para PoE, pues directamente a través del cable de Ethernet podemos proveerle la alimentación. Entonces nos facilita la implementación. También, si tenemos cámaras PTZ, podemos controlarlas. Tenemos el soporte de control por NDI, también algunas otras opciones, pero ya es un poco más limitado, pero por NDI prácticamente cualquier cámara que sea NDI, PTZ, ¿sí? Llámesele PTC Optics, VisarT, Sony, Panasonic, etcétera, la van a poder también controlar. La latencia típica de este encoder es de menos de 100 milisegundos. Y también otra cosa muy importante para la parte de sincronización, tienen soporte para NTP, ¿no? Que eso también les permite cuando trabajan múltiples fuentes poder sincronizar todo el contenido, ¿sí? Usando el protocolo de timing por la red. Aquí vemos físicamente cómo son las conexiones. Como les decía, este encoder, cuando conectamos fuentes por HDMI, trabaja hasta 4K, ¿sí? 3840 por 2160 a 30, ¿ok? No soporta 60 en 4K. Hay que hacer esta aclaración. En SDI podemos conectar equipos hasta HD en 1920 por 1080 a 60 cuadros. Ok, en HD sí tenemos la resolución completa. Ok, tenemos las interfaces duales, como les decía, por HDMI y SDI. Ok, en los protocolos, sí, de codificación tenemos NDI, HX, hasta HX3, SRT, RTMP, RTMPS, HLS, Transport Stream, sí, etcétera, etcétera. Ya eso no me voy a enfocar, no voy a pasar mucho tiempo en esto porque Adrián en la demostración les va a explicar un poco más en detalle, ¿ok? Ahora vamos a hablar de el complemento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado tenemos el encoder que toma las señales en SDI y en HDMI, las codifica y las manda a través de la red. Y del otro lado, pues obviamente, normalmente vamos a tener un decoder. Pero el MG300 o el Media Gateway es mucho más que un encoder, ¿ok? O un decoder, perdón. Es un conversor de protocolos. Es como una navaja suiza, véanlo de esta manera, ¿no? Que te puede hacer múltiples cosas, ¿no? Les permite convertir múltiples protocolos de transmisión, ya sea que reciban la señal en SRT o en NDI o RTMP, etcétera, y de ahí distribuirla dentro de su red de otras formas, en otros protocolos, ¿sí? Puede soportar hasta 50 transmisiones en NDI en paralelo. También soporta RTMP, SRT y UDP de 36 canales, mandando directamente en la red. Y también puede hacer la fusión de múltiples pantallas, ¿no? Para hacer la transmisión en vivo directamente de múltiples screens. Puede decodificar, ¿sí? Fuentes que vienen en IP 4K y tienen múltiples salidas, porque aparte de poder decodificar y convertir las señales a la red, a otros protocolos, también, como les decía, puede operar como decoder. O sea que toma la señal que viene, por ejemplo, imagínense que reciben una señal en SRT, ¿sí? Y este equipo también puede operar como decoder, convertirla a la salida en banda base en SDI o en HDMI, dependiendo del tipo de salida que quieran manejar, si es HD o 4K. Tiene el previo, pueden tener hasta en previo hasta 16 fuentes de video, lo van a ver ya en la interfaz cómo opera, y tenemos también 9 salidas de decodificación, ¿no? Tenemos también el diseño de las pantallas, el ajuste es totalmente personalizable y podemos tener la visualización de la salida, ¿sí? De forma única o picture in picture. Tenemos también otra cosa importante a mencionar, que tenemos 2 puertos de Ethernet, ¿ok? Viene con 2 puertos, de tal manera que podemos recibir los feeds de la red externa en un puerto y de ahí conectar el otro puerto a la red interna por un tema también a veces de seguridad,
es interesante tener esta configuración. Entonces, se dan cuenta ya con estas herramientas que estamos viendo del Media Gateway, es mucho más que un simple decoder, ¿ok? Como les decía, es un conversor de protocolos, recibe protocolos por ejemplo, en SRT, pero de repente quiero convertir ese SRT, esa señal, a NDI, por ejemplo, o RTSP, o lo que fuera, o viceversa. Tengo todas esas facilidades en el MG300. Aquí vamos a ver un poco las conexiones para que entender un poco cómo es, ¿no? Aquí tenemos las salidas físicas en banda base en la parte de arriba. Se fijan, aquí tenemos SDI, tenemos el HDMI, las salidas en HDMI, y tenemos la salida de línea de audio, ¿ok? Y visto del otro lado, aquí tenemos los dos puertos de red, el puerto 1 y el puerto 2, ¿sí? Tenemos el puerto de USB, ¿sí? Y aquí tenemos la alimentación eléctrica, ¿no? A nivel general. Entonces, fíjense, es un dispositivo muy simple, muy sencillo, es relativamente pequeño, no es un equipo grande, entonces muy simple de utilizar. Solo, Ricardo, nada más para puntualizar, porque generalmente en la mayoría de los productos de KiloView viene con PoE. Este en específico, el MG300, es el único que no viene con PoE. Ese sí viene con corriente, se tiene que alimentar solo, nada más como Exacto. apunte. Como normalmente lo van a tener como en un tipo estudio, lo que sea, es más que nada una conexión directa, ¿no? Es más que nada, no va a estar tanto en campo, etcétera. Entonces, mucho más, por eso es que no tiene soporte. Bueno, buena anotación, Adrián, se me olvidó mencionarlo. Y en cuanto a las aplicaciones, son múltiples. En realidad, todo depende del tipo de uso que ustedes le quieran dar, pero desde televisión, aplicaciones para comunicaciones corporativas, por ejemplo, cuidado de la salud, ¿no? Hospitales, etcétera. En la parte de educación, universidades, por ejemplo, donde necesiten conectar diferentes puntos en diferentes ciudades o campus, mandar contenido de un lugar a otro, y después distribuirlo dentro del campus en la otra ciudad, y para que puedan verlo directamente en las computadoras o convertirlo en banda base, para la gente que hace deportes, también las casas de culto, ¿no? Iglesias, etcétera. Es una combinación de productos muy interesante. Aclaro que no necesariamente pueden usar nada más el E3 junto con el MG300. O sea, se puede usar con otros dispositivos, ¿no? El día de hoy estamos enfocándonos en esto porque queremos mostrar que con el MG300 pueden ir a hacer cosas mucho más allá de un simple decoder, ¿no? Decodificar la señal y convertir, que reciben por internet, y de ahí convertirla en video banda base. Va mucho más allá de eso, ¿no? Después ya en otros seminarios vamos a hablar de otros productos, otros decoders mucho más sencillos, ¿no? En cuanto a precios, y eso para la gente que nos ve en América Latina, estos son precios de referencia en los Estados Unidos. Ya en cada país, los precios ya aterrizados va a depender un poco de los aranceles, de flete, etcétera, ¿no? Pero la referencia es el E3 tiene un precio de lista de $449 en los Estados Unidos, y el Media Gateway tiene un precio de lista de $799. Se fija, es un poquito más caro. ¿Por qué? Porque, como les decía, Hace más cosas. hace muchas más cosas que un decoder. Hay otros decoders sencillos de KiloView que son mucho más baratos. Pero básicamente esos son los precios. Ya para los clientes que nos están viendo el día de hoy, les recomiendo entrar en contacto con su representante local. Tenemos múltiples distribuidores en toda América Latina que con gusto los pueden atender. Y Y con esto, antes, bueno, le voy a dar en- entrada a en- Adrián. y realmente iba a decir una anotación antes de pasar a la demostración, que aparte de tenerlos en el modelo en cajita o el modelo en standalone, recordarles, sobre todo veo a un par de clientes eh, eh, de estaciones y grandes que dicen, bueno, a lo mejor la cajita o sea, no me gustaría tenerlo en cajita, a lo mejor me gustaría tenerlo en rack. KiloView tiene la modalidad de también tener frames. Entonces, estas mismas prestaciones del E3 y del MG300 tiene su contraparte en tarjeta y que se pueden meter en las unidades de rack que tiene KiloView por si quieren una instalación
en estudio donde no se van a mover y no necesitan el standalone, sino que pueden también tenerlo en modo rack. Eso es una de las cosas, de las ventajas que a mí me gustaron mucho de esta línea, Ricardo. Perfecto, excelente. Pues bueno, entonces si quieres dejo de compartir y para que tú muestres tu pantalla y ya puedas empezar la demostración. Claro que sí. Es más, creo que tengo inmediato así la imagen de Frame, nada más para que se les quede en la mente, que también les pregunten a sus representantes, son estas unidades. Viene uno nuevo, que ya habrá un webinar del nuevo, Mm. Ricardo, pero esta es una versión de que tú puedes pedir las tarjetas y puedes llenar esto para tu frame, que a mí se me hace una solución muy, muy interesante porque de todos los modelos que tiene KiloView, también hay su presentación en tarjeta para ponerlo en rack. Muy interesante. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos, ¿qué te parece con el encoder? Entonces, Vamos empezando con el E3. con el Que E3 tomamos exactamente. la señal inicial, ¿no? De ahí tomamos la señal inicial de video y de ahí ya es donde empezamos todo Exacto. el proceso. Así es. Entonces, en el E3 tiene algo, cuando nosotros hacemos en pantalla, entramos al web server, toda la programación va a ser a partir de web server. Ahí uno entra para las configuraciones y nos va a mostrar del lado izquierdo la parte de qué queremos empezar a codificar. Por default siempre va a tratar de entrar a la parte de mix, entra aquí y aquí pues es cuando tú quieres hacer una combinación, no la voy a poner porque me va a quitar los otros, cuando tú quieres hacer un encoding de las dos señales juntas una con otra. Entonces, en el mix tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Tengo el del HDMI y el SDI juntos, picture in picture, y te va a permitir modificar el layout como tú quieras para poder hacer el encoding de las dos señales al mismo tiempo en un solo encoding. Después, tú puedes escoger, no, pues sabes qué, yo lo voy a hacer por HDMI, entonces te pasas al HDMI o al SDI. Y otra de las cosas es un encoder dual y quiere decir que puede hacer el encoding de las dos señales al mismo tiempo. No es que tú escojas, hago un HDMI y ya perdí el SDI o viceversa, sino que los dos te va a permitir hacer el encoding ahí para poderlo utilizar. Entonces, esa es una de las cosas que está bastante interesante, que es un encoder dual. Entonces, por el precio que están viendo, en realidad están recibiendo dos encoders en un mismo dispositivo. Entonces, aquí tú puedes, en el menú, tú tienes un preview. Este preview que está ahí puesto, en realidad no es un video que está corriendo normalmente, sino es solamente un still que va poniéndose o refrescándose un momento al otro. Déjenme, me muevo tantito para darles un movimiento, a ver si un asistente. Al, No, se me hace que mejor me al- paro. Espérame, espérenme al tantito. jueguito, Ay, al jueguito. ahí em, está. Listo. lo que menciona Adrián tiene el icono de donde dice preview. Ustedes pueden configurar eso. Pueden configurar la pura. Exactamente. eh, Entonces, eh, ahí se em, ve más o menos cómo está moviéndose, pero obviamente como estamos en un preview, no, el movimiento no es muy fluido. Ahorita lo veamos en otro lado. Pero bueno, sigamos, continuemos. Aquí en el source, obviamente estoy en la parte de HDMI y entonces yo puedo decidir qué tipo de encoder vamos a utilizar. En el PowerPoint nos dijo Ricardo que nos permite hacer codificaciones o encodings de dos sabores. O podemos escoger 264 o 265. Entonces, cualquiera de las dos vamos a poder escoger de cómo va a ser el encoding. También los dos encoders pueden ser los dos, 265, un 265, un 264. Tú vas a poder escoger a como más te guste. Incluso también vamos a tener la parte del profile, si queremos el baseline, main profile o high profile. Y
Incluso vamos a poder hacer escalamiento, ya sea down converter, por si queremos que esa señal pues no se vaya al full de tamaño, ¿sí? Y escogemos, incluso, esto es algo que se me hizo muy interesante, que pudiéramos estar haciendo streaming de escala de grises. Diego, se me hizo Por raro, curioso. pero Sí, sí, curioso. curioso. Esas curiosidades ya sabemos que Que, podemos es que Adrián, encontrarnos. Adrián, Sí. lo que encontramos en general en tanto en el MG300 como en este 3 es el nivel de detalle que le pone KiloView a cada Sí. uno de las configuraciones que permiten. El usuario tiene acceso a multitud de configuraciones que le dan opciones pero interminables, muy Interminable. interesantes, Y muy interesantes. peculiaridades que tienen estos productos. Entonces, otra opción que nosotros podemos tener son los frames por segundo, que nosotros podemos incluso modificar, aparte de la señal que nos llega, podemos seguir modificando, pues obviamente, cuánto queremos transmitir. Todo esto en función de ahorrar ancho de banda. Claro, claro. Todas estas opciones obviamente son cuando necesitas optimizar el ancho de banda a como tú quieras. ¿Por qué? Pues porque precisamente que eso es de seguro al rato va a salir en las preguntas. ¿Cuánto ancho de banda necesito para poder utilizar este dispositivo? La respuesta es el ancho de banda que tú tengas va a ser lo que vas a ocupar. ¿Por qué? Porque tú puedes, incluso uno de los recomendados que pone aquí es hasta 40 megabits por segundo. Si tienes el ancho de banda, pues vas a poderlo tener Claro, de 40 megabits por segundo, pero porque tú puedes recuerden escoger. que algunos de los protocolos son para redes internas, otros para transmisión a la red de Internet. Entonces, si ustedes tienen opciones como para manejarse dentro de esos valores a lo que, como dice Adrián, a lo que necesiten, ¿no? O el custom, como es ahorita el que está ahí, custom, tú dices, no, pues es que yo quiero específicamente 6.5 megabits por segundo, 6.500 megabits por Ujú. segundo, porque, por ejemplo, es lo que te pide YouTube, que es el indicado para poder hacer streamings en YouTube. Entonces, ahí está. O, por ejemplo, que quiero el BBR. Y entonces en el BBR ya empezamos a hacer otro tipo de codificaciones donde quieres que caiga el punto del keyframe para poder hacer la codificación. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen muchas posibilidades para poder estar trabajando en este mundo. Incluso si tienen señales entrelazadas, también te dice cómo utilizar este tipo. Le voy a poner cancel porque ya lo tenía configurado. Entonces, aquí yo tengo un video encoding de un 264 1920 por 1080 que va progresivo porque la cámara que tengo viene progresivo. Y luego tengo un network traffic. Y este network traffic lo que va a hacer o lo que va a poner es me va a dar el total del tráfico. Recuerden que tenemos dos encoders. Ahorita me está dando tanto lo que estoy haciendo en SDI como en HDMI y una sumatoria también de los servicios que vamos a estar utilizando. Con esto nos va a dar una idea de cuánto el equipo está utilizando ahí. Entonces, ahorita estoy haciendo un streaming de 16, 18 megas, ¿sí? Se está utilizando una memoria del 30%, tiene memoria interna, un storage interno para poder subir cosas o hacer otro tipo de situaciones y estamos utilizando el 30% del procesador. Luego viene en la parte del audio. Si nosotros queremos que sea el audio que se va a codificar, sea embebido o en línea, ahorita lo tengo, por ejemplo, en línea, pero tú puedes modificarlo a de dónde va a tomar ese audio que nosotros quisiéramos utilizar. En este caso, pues no sé, yo le puedo decir que va a ser un HDMI, ¿sí? La codificación y entonces el audio lo va a modificar, obviamente, ahora a HDMI embebido. ¿Qué tasa de refresco está utilizando? El sampling, porque recuerden que también puedes tú modificar precisamente la calidad que ustedes quieren utilizar en el audio, que nos va a dar dos protocolos
codificación AAC o el G711, ¿ok? Entonces, aquí incluso también el sample ratio el sampling rate que nosotros vayamos a utilizar y el ancho de banda que necesitemos para el audio, porque acuérdense que viene por separado. El audio me refiero a que se codifica a otro nivel y el nivel de canales que nosotros quisiéramos codificar, que en este caso aquí puede ser hasta 4 embebidos. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que tenemos en la del audio. Ahora, aquí en el preview, si nosotros estamos aquí en el preview, pues vamos a poder ver el safety area, cómo está aquí tenemos la parte, e incluso si tuviéramos control de PTZ, aquí nosotros también damos esta parte de cómo vas a poder hacer el storage de los presets, moverlo por un lado para el otro si quisiéramos controlar una PTZ. Diego, Ricardo, a lo mejor me dicen, pero ¿por qué en un encoder tenemos necesidad de hacer PTZ? ¿Sí? La respuesta es, hay veces que las cámaras PTZ o son muy viejitas o el encoder que viene en esas cámaras no te da la calidad suficiente que tú necesitas o el protocolo que tú requieres y entonces dices, necesito un encoder por separado, pero quiero controlar esa cámara para poderla hacer, porque a lo mejor solo tienes un nick de red ahí y entonces desconectas la cámara del nick de red, la conectas en el encoder, pero necesitas el control de esa cámara ahí. Entonces, hay dos formas que puedes tú controlar esa cámara, ya sea por IP, y aquí hay otra cosa interesante, te permite también hacerlo por medio de serial. Si Ujú. ustedes, si ven, pero aquí lo interesante es que si tú ves el dispositivo no tiene una conexión serial y dices, entonces, ¿cómo serial ahí? El USB te permite poner un conversor de USB a serial el dispositivo. Entonces, cuando tú Claro. requieres hacer una conexión serial, la conectas y ya es ahí el control. Entonces, esas son de las curiosidades, te digo, o peculiaridades que me gustaron del punto. Pero bueno, regresemos ahora a la parte que realmente nos importa, que es, oye, ya voy a hacer la codificación, ¿en qué puedo codificar? Y la parte en que puedo codificar es RTCP, RTMP, SRT, HLS, Transport Stream por UDP o RTP. Entonces, incluso si tú quisieras, por ejemplo, un RTMP, quisieras mandar a Facebook directamente, pues haces aquí el Facebook, el audio cómo va a entrar, pones el encoding, el key, el server que va a estar ahí, junto con el key que va pegado. Recuerden, o si necesitas un username y un password, aquí es como lo vas a poner y así ya vas a poder tener una conexión RTMP o RTMP-S directamente aquí. ¿Qué otros servicios podemos utilizar? Como les decía, pues a lo mejor un SRT donde nosotros decidimos que vaya a ser un listener o un caller. Hay uno nuevo que se llama Rendezvous, que también pudiera ser utilizado, pero aquí tú pones, ¿sí?, el tipo de conexión de SRT que necesites. El puerto, obviamente, al cual tú vas a estar exponiendo esta señal y si lo necesitas encriptado o no. Otra cosa que nos permite el SRT precisamente es controlar la latencia, los milisegundos. Si tú sabes que necesitas más o menos latencia según el tipo de conexión, aquí es donde tú vas a poder ponerla ahí. Entonces, estos son los tipos de encoders que hay. Ahora, si se dieron cuenta, no había un HX para poderlo poner. Esto es porque por default ya te pone un encoding en HX. Ya, o sea, tú lo obtienes ahí y ya viene por default. Obviamente viene apagado, tú lo puedes prender. Y en la parte de HX, sobre todo para cuando estás utilizando NDI, tú decides el nombre de la señal de HX que va a estar ahí, el audio por dónde va a venir, ¿sí? Si se dan cuenta, el protocolo dice no es compatible NDI, no es compatible con el códec G711, entonces para que lo tengas en cuenta.
el grupo al que perteneces, si lo pones en blanco va a ser público, si tienes uno en específico, ahí va a estar. Y esto hay algo interesante, sobre todo si están teniendo que este codificador no nada más lo vas a utilizar para internamente un HX, si te permite hacer multicast el dispositivo, te va a poder hacer multicast y no nada más eso, lo puedes agregar a un Discovery Server de NDI. Entonces, para mí esto es una de las cosas, de las cositas extra que le puso que son bastante interesantes. Entonces, aquí tengo ya un HX y ¿qué les parece si vemos la Para que señal? quede claro, Adrián, tú estás en este momento entonces haciendo un NDHX y un RTSP eh, Así es, desde la señal HDMI que tienes ahí. desde la señal HDMI. Entonces, pongo y ahora sí tengo aquí ya, es más, déjame muteo, no sé dónde me está agarrando este audio, el embebido. Ah, es que tiene Sí, micrófono, pues si son así. cambiaste el audio y a mí, bueno, sí, sí, también. Con razón, a lo mejor me estás escuchando. Déjame lo hago silent y Tranquilo. déjame te lo cambio para que no me estés. Ahí está, listo. Va a desaparecer ahorita. Listo. Entonces, si vemos, aquí ya tenemos la DHX y 60 progresivo, porque recuerden que estamos haciendo el, precisamente el, y ahora sí lo vemos en tiempo real. Entonces, ahorita ya tengo aquí un HX directamente del encoder que está No, dando. no se ve, estás mostrando estudio monitor, Adrián, Ah, se porque me hace que no no, compartí, se me hace que no, no exacto, compartí la pantalla completa. Déjenme. porque bueno, mientras haces eso, si quieres, te saco A ver, y si se fijan, todos, ahí Adrián tiene un RTSP, ¿ok? Y resulta que yo acá en mi computadora tomé con un VLC ese, eso que están viendo es el RTCP que está mandando Adrián desde Monterrey. Bueno, acá estamos con Zoom, con todo, pero créanme que se ve muy bien y muy fluido. Pero bueno, estamos haciendo una conexión bastante particular para que ustedes puedan ver que este es el caso, este es un que es VLC real. tal cual. Pero muy interesante porque simplemente poner la dirección de ese stream RTCP que está mandando Adrián permite, ahora, si ven ahora, realmente una muy buena calidad y muy fluido, por lo menos lo estoy viendo acá, no sé ustedes ahí, pero está muy, muy interesante, Adrián, poder hacer ese tipo de cosas. Y déjame, ahora sí regreso y voy a hacer la compartición completa del Style Screen, ahora sí. Ahí vas a poder ver seguramente el estudio Ándale, monitor. ahora sí salió el Correcto, Studio Monitor, claro. correcto. Y ahí ven como dice 1080 60 progresivo, que vengo del encoder de NDI. Y hasta O sea, ahí, o sea, o sea que al mismo tiempo estás haciendo desde ese puro encoder el NDI y el RTCP mandándolo realmente es muy, muy poderoso, y ni hablar cuando vean lo que viene después, ¿no? Con el exacto. MG300. Pero esto es realmente muy, muy, muy útil. La utilidad de este encoder es. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en situaciones donde necesitas hacer codificación interna para poder hacer tu producción, en este caso utilizar NDI, pero aparte a lo mejor quieres hacer contribución a otra locación o a otro lado y te vas por SRT. Entonces, Por SRT, claro, claro, desde un mismo encoder claro. haces los dos protocolos, NDI y SRT, en dado caso Sí. que requieres ese u otro protocolo de los que vimos al mismo tiempo. Entonces, Ah. ahí es lo interesante. Y Pero, ACH, pero, además de eso, también podrías grabar localmente el contenido ese que estás mandando, ¿no? que es la parte del record and shortcuts. Entonces, incluso tú puedes
hacerlo de dos maneras y estas dos maneras es una, metes un USB, recuerden que físicamente el equipo tiene para meter USB, ya sea tipo C o tipo A, ¿sí? De los dos, y, e incluso agregar una unidad de storage. Entonces, si tú no quieres grabar físicamente en el dispositivo, sino que quieres grabar en un NAS, aquí tú vas a poderlo meter por NFS o por CIF y te conecta directamente al NAS y al momento de grabarlo vas a Interesante. estar grabando esa señal directamente en el NAS. Eso es algo que a mí Sí, sí, me sí, sí, sorprendió sí, mucho porque son muy interesante. las dos formas de grabación y obviamente aquí si va a ser al NAS por el USB Drive, ¿sí? El formato .mov, Formato. ajá, exactamente, el prefijo del nombre que va a poner, tú puedes incluso limitar el tiempo, ¿sí? Porque acuérdense que es un 264, ¿sí? Es un 264, entonces ya sea en tiempo o en tamaño pues del archivo, Claro. porque recuerden que los 264, si se corta y no ha cerrado el archivo, se corrompe y ya no lo obtienes. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me grabe el tamaño, cada 2 megas, no sé, ahí ustedes pueden decidir la política de la grabación y listo. Entonces, esto es algo que a mí me gusta mucho, ¿sí? En la parte de settings, pues obviamente el network es algo que tú vas a poder decir, no, quiero dinámico o IP fija, el NTP, que es lo que habíamos hablado, de dónde lo va a agarrar, los settings, obviamente ahorita estamos en Monterrey, me agarra el de Américas y ya me lo hace acá. En el PTZ, ¿sí? Cuando yo lo activo, me pregunta cómo lo vas a querer por network o por serial. Obviamente, si no tienes el serial por USB, pues no te va a aparecer ahí. ¿Ok? Otra cosa que a mí me gusta, hay muchas licitaciones que piden ONBIF. Oye, es que quiero que la señal venga por ONBIF o el control por ONBIF y demás. Ujú. Tiene ONBIF. Peculiaridades. Como viene por HDMI, ¿sí? Tú puedes hacer un forzado de edit o importarlo o exportar el edit que tú vas a tener ahí. Eso me pareció muy, muy Sí, interesante. sí, sí, sí. Un ¿Ok? buen detalle. Otra cosa, tú tienes todas tus configuraciones de IPs, de cómo estás codificando y demás. Puedes exportar tus configuraciones y en dado caso que lo tengas que hacer un restore de fábrica o copiarlo a otros dispositivos, lo copias ahí. Entonces, eso es algo que a mí me gustó. Y el Kilolink Server, que yo creo que esa es la parte más interesante, que es un server que tú puedes instalar en una máquina de Linux, ya sea virtual o en nube, o realmente tú la puedes instalar en cualquier lado, es gratis, te va a permitir el control de tus dispositivos. Eso va a ser un webinar para después, entonces no me voy a meter mucho, pero aquí está el Kilolink Server, que también es donde viene la parte del intercom. ¿Ok? Para poderlo Perfecto. configurar y demás. Y eso prácticamente estamos viendo toda la parte del encoder. No sé si me faltó algo, Eh, Diego. Probablemente sí, te faltó algo, pero hay que seguir con el MG300 porque está todo el mundo esperando eso, Adrián. Vamos. Claro. Si me faltó algo, pónganlo en las preguntas. Sirve que me toca algo Seguro. que contestar después. MG300, la versión 2. Recuerden, ahorita no mostramos el decoder tradicional, porque acuérdense que el decoder Ujú. tradicional, pues literal es una decodificación de lo que tú vas a estar recibiendo, ya sea en HDMI o en SDI. Quisimos mostrar el MG300 porque aparte de hacer esa decodificación, es un extra, que es un Media Gateway. Entonces, Ujú. eh, tenemos dos salidas en el equipo, el output 1 y el output 2. ¿Qué podemos escoger de esas salidas en el output 1 y en el output 2? Podemos escoger ya sea SDI, HDMI o IP Stream. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros podemos determinar en qué es lo que queremos trabajar en la salida 1 y en la salida 2. ¿Ok? Después, vamos a tener que en las fuentes abajo, en la parte de abajo, las fuentes,
cómo vamos a recibir señales. Recuerden que nosotros podemos estar recibiendo hasta o monitoreando hasta 16 señales, pero salidas físicas solamente vamos a poder utilizar 2 salidas físicas. ¿Ok? HDMI, SDI o el segundo HDMI en Multiview. Ahorita vamos a ver más o menos cómo vamos a estar trabajando eso. Entonces, aquí yo ya tengo la señal que viene eh, del, pues del encoder, ¿sí? Que en este caso lo puse en IP, una IP privada, pues porque estamos en la misma red. Ya vieron en la IP pública que la de Diego, que lo pudiéramos incluso poner ahí. Entonces, le tienes que poner un nombre, si lo quieres estar para la salida, que es el main, o en el preview, porque recuerden que podemos hacer preview de hasta 16 señales. Ya en salidas, ya es donde empezamos a combinar, pues obviamente para cuidar el procesamiento interno. Entonces, ¿qué tipo de señales podemos recibir? Podemos recibir RTCP, RTMP en todas sus variables, UDP. Si queremos incluso por HTTP de alguna señal, también lo pudiéramos estar recibiendo, el SRT, incluso NDI. NDI también lo pudiéramos estar recibiendo. Entonces, aquí nosotros configuramos todo lo que necesitamos y demás. Es más, voy a hacer la de NDI. Déjame agrego una de NDI para ver qué estamos teniendo aquí. Y aquí me dice URL NDI, ¿sí? Y ¿cómo puedo poner la dirección? No hay forma de poner la dirección de NDI. Es más, ni siquiera sabíamos que NDI dos puntos slash slash existía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en NDI que sea autodescubrible y demás. Y entonces para eso agregaron un discovery aquí. Entonces en el discover tú puedes ver las señales de NDI que tú tienes en tu red. Y en este caso aquí tengo la del encoder, ya la señalo y la agrego directamente ahí. ¿Sí? La agrego y aquí está ya la del encoder. Entonces, nosotros ya que agregamos la señal, la podemos ahora dejar caer en el punto donde lo vamos a necesitar. Y ahora, déjenme les pongo algo que a lo mejor, por eso estoy aquí. Déjame, me voy a mi video. Tiquiriti, y ¡tarán! Aquí tengo, ahora sí, en el monitor de atrás, estamos viendo precisamente acá atrás de mí, a lo mejor lo ven ustedes muy pequeñito, pero ya estoy haciendo la decodificación de la señal. Pero si yo quito lo que estoy decodificando, ¿sí? Me aparece una imagen. Esto es porque tú puedes escoger la forma en la que tú necesitas decodificar esta señal. ¿A qué me refiero? Y esa parte son las partes interesantes. Cuando tú estás viendo, sobre todo si lo estás teniendo una señal que se te pierda y no quieres que se vea negro, tú puedes poner una señal de fondo que si se va esa señal, pues obviamente va a tener un preview de allá. O incluso si tú necesitas que estas señales tengan ciertas características de imagen, tú puedes escoger, por ejemplo, que en tu imagen tú la quieres a pantalla completa, pero a lo mejor quieres agregar un picture in picture o un modo diferente de cómo visualizar tus señales. Y es aquí donde empiezas precisamente a decir, por ejemplo, aquí estoy en picture in picture de un tamaño, puedo escoger el tamaño de esa picture in picture o simplemente a lo mejor lo quiero en 2 señales, 2 windows, que me lo va a poner aquí. Incluso de esos 2 windows, escoger el background que tú quieres escoger ahí. Entonces dices este background que está ahí y me va a poner el picture in picture de estas 2 señales. Le pongo OK y Ah, ese obviamente me nombre. dijo el nombre. ¿Sí?
2 ventanas y le pongo hot cake, listo, y ya tengo una ventana, un preview de 9 o este de 2, le pongo que ok y pum, ¿sí? Y a lo mejor dices, bueno, ¿y dónde quedó todas esas 2 ventanas, las 9 que tenías? Bueno, aquí son estos pequeños iconitos que tengo abajo de la señal. En rojo quiere decir que es una ventana y que estoy en program, o sea que eso es lo que estoy sacando ahorita. Si yo puedo modificar al de 9, ¿sí? Como no tengo, tengo otra imagen en ese de 9 o en el de 2 que acabo de crear, que está aquí. Entonces, obviamente tarda un poquito, ahí va a estar. Y lo que haces es agarras la imagen que tú quieres mandar para allá y la dejas caer en el punto. Y ahora ya sale ahí la imagen. Si ven, ¿sí? Como el otro no le tengo Ujú. nada puesto, pues obviamente sale transparente. ¿Ok? Y ahí no queda, Diego, Ricardo, todavía tengo más cosas por hacer. Entonces, supongamos que a lo mejor tú quieres que en tu señal salga un overlay, una superimposición. Y en esta superimposición yo quiero poner el logo, ¿ok? Y este logo yo quiero que sea el de TechX, este. Y le pongo set. Y Ya ahí se se puede ve, ver. salió, obviamente está muy chiquito, voy a tratar a ver si me puede hacer un zoom. No, Lo no, que pero se están ve, viendo es la se salida, ve, ¿no? La salida final, ahí está atrás se, en ese se monitor. ve, Ahí se está, ve, ahí, se ve. ahí se movió Sí, ahí se tantito. alcanza a ver. Tendrían que hacer los que están viendo en Zoom, a lo mejor hacer más Hacer un tener switch, el ajá. setup de Déjame lo quito y switcharle lo a pongo cómo ven para las que se vea. pantallas. Ahí se quitó, ahí se puso. Sí, se ve, Adrián. ¿Ok? Y entonces esto es bastante interesante porque puedes poner logo ahí, sobre todo cuando lo estás monitoreando interno, ¿sí? Recuerden que esto a lo mejor tú necesitas monitorear, necesitas monitorear, no sé, como bien decimos, 9 señales IP que te están llegando y tú necesitas monitorear esas 9 regionales o esas 9 señales para poderlas estarlas viendo cómo están llegando y te hace ese multiview de las múltiples señales. Y en otra señal, por ejemplo, la del SDI, donde no tengan el logo o los nombres, porque no nada más se limita a imágenes, sino que yo puedo poner en mi superimposición, yo puedo poner incluso otro tipo de texto. Si se ven, viene cuatro cosas y aquí en el de set yo puedo escoger qué voy a poner. No, pues quiero un texto, la fecha, la hora, ¿sí? Lo que yo quiera. Entonces aquí a lo mejor pongo, en vez de demo, pongo Monterrey. Monterrey. Left top, no, left right. Right top. Vamos a ponerlo así. Pum, le pongo set y pum, me pone el texto ahí que yo voy a tener puesto ahí. A lo mejor te va a estar muy chiquito y demás, pero bueno, esto es la parte interesante. Yo puedo poner después ya a un tamaño completo, la otra que quieras. Pero a lo mejor dices, oye, todo lo estás haciendo en vivo, ¿qué pasa si no, o sea, si esto realmente está al aire y no quiero hacer que se haga todo esto en vivo? Bueno, para eso tengo una parte de preview y en la parte de preview es donde yo puedo ya poner las 2 cajas, puedo empezar a monitorear todo lo que yo quiera antes de enviarlo al output completo. Entonces, esta es la parte bastante interesante. Si te diste cuenta, podemos hacer bastantes cosas con estas 2 señales. Ahora, estábamos hablando que incluso cuando tú empiezas a tener esto en función de monitoreo, lo que me falta mostrarles es la parte del audio, porque puedes estar monitoreando. Si tú estás teniendo 9 señales, a lo mejor no quieres oír las 9 que van a estar ahí. Entonces tú vas a poder aquí mutear tus audios embebidos que están, e incluso si tú necesitas, tú tienes una bocina análoga que es donde está saliendo, pues ahí haces tu mezcla de qué quieres escuchar en esa salida. Entonces, esa es la otra parte que tú puedes estar en el mix, escoger la salida del uno o la salida del 2. Como no tengo nada en el 2, pues obviamente por eso no me pone aquí. Tengo una sola señal ahí. Si tuviera 2 internas, me pondría
todos los audios de esas IPs que tengo ahí. Entonces, eso también es lo que está bastante interesante. Y ahora sí, lo de la parte del Media Gateway. Dices, ok, ya, me queda claro lo del encoding y lo de encoding de un lado y el decoding del otro. Tengo mis dos salidas, puedo poner multiview, puedo poner varias señales, tranquilo. ¿Qué pasa con el Media Gateway? O sea, esa transformación de cosas. Y es a donde nos vamos a los servicios. Si quieren, mira, voy a borrar todos estos. Si no quiero nada. Si no quiero nada. Y entonces, cuando tú estás en un stream service, tú dices, bueno, me voy a agregar un punto de salida. Entonces, por ejemplo, yo estoy recibiendo en RTSP, pero a lo mejor yo necesito hacer un servicio de RTMP. Entonces le pongo ¿de qué señal? Pues de este encoder que es L3. Entonces le pongo E3, el nombre. E3 encoder. ¿Ok? Y entonces ya tengo aquí el nombre que es encoder. ¿De qué fuente quiero agarrarla? Recuerden que nosotros podemos tener hasta 16 señales en preview y que podemos hacer 9 hacia afuera. Entonces yo tengo mis señales y aquí están todos los que hemos estado agarrando. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que yo quiero esta señal que es el de demo, ¿ok? Que es el encoder que estábamos ahí. Entonces ya escogí qué fuente quiero hacer el push. Después el servicio. Y aquí agrego el servicio que voy a reconfigurar. Y entonces le pongo que va a ser precisamente el RTMP. ¿Por qué? Porque voy a YouTube. A YouTube. ¿Sí? Y pongo la dirección, ¿sí? de push que tenemos, si necesito el username o el password. O incluso a lo mejor si yo quiero, no sé, a lo mejor me piden un SRT. Entonces a lo mejor de aquí me voy a Chacabuco. Chacabuco. ¿Sí? Y entonces aquí Chacabuco es un caller y ya tengo que poner la IP de ellos y el puerto que me dijo que iba a ser acá. Entonces ya le pongo OK, mejor listener porque si no, no me va a dejar ahorita. Ok. Y entonces ya tengo el servicio y yo puedo agregar otro servicio de ese mismo. Entonces ahora sí, un NDI. Y aquí escojo el NDI, ¿sí? Y le pongo OK. Y entonces ya este mismo servicio o este mismo señal lo puede estar haciendo diferentes servicios de salida. Y esa es la parte del Media Gateway, donde nosotros vamos a tener las señales que estamos recibiendo y las vamos a poder cambiar de wrapper, porque no está recodificando en sí, sino que la señal que está teniendo le cambia el wrapper y te lo expone en otro tipo de servicio. ¿Ok? Después tenemos la parte de network. Recuerden que tenemos dos NICs de red, uno que puede ser el de salida, digo, el externo y otro el de entrada. Y a partir de ahí es donde podemos hacer una estrategia de routing para poder agarrar la señal y a dónde queremos mandar las otras señales. El image management es todos los logos que nosotros estuvimos viendo, las imágenes, nosotros aquí podemos agregarlas. ¿Sí? Entonces, supongamos yo quiero agarrar un background, ¿sí? VG2, VG3, no me acuerdo en cuál va hoy. Le pongo upload y escojo otra fuente, la agarro, me la agrega y ya la tengo esta para su uso y su configuración. ¿Ok? El Discovery Server, esto es solamente si ustedes tienen un server de NDI, ahí el Discovery Server es para poderlas mandar. Y obviamente, como la mayoría o todos los productos de KiloView pueden conectarse al KiloLink Server, precisamente para administración remota y no tener que estar entrando a cada uno de los dispositivos por su IP, sino tener algo de management centralizado. Entonces, ese es el KiloView
MG300. Excelente. Perfecto. Yo creo que quedó bastante claro. Obviamente hay muchas cosas más por ver, porque hay muchas combinaciones de los productos, pero creo que quedó claro. Por un lado tienes el E3, un encoder multicanal que tiene todas las opciones de streaming, codificación, ajuste de compresión, etcétera. Y por otro lado tienes el MG300 que puede recibir las señales, múltiples señales, y de ahí convertir a banda base con un encoder, decoder tradicional o de ahí hacer conversiones de imágenes para distribuirlas en diferentes protocolos, ¿sí? Directamente a diferentes destinos. Entonces, se dieron cuenta, pues son equipos sumamente versátiles, ¿sí? Desgraciadamente no hay el tiempo suficiente para mostrarlo con todo, pero igual yo les recomiendo que después entren en contacto con sus representantes locales, ¿sí? Los clientes finales que están conectados el día de hoy para programar una demostración ya más privada y que puedan ver los productos. Sí, igual como les mencionamos, vamos después a hacer otros seminarios de otros productos adicionales porque hay muchos productos para mostrar, pero que son sumamente interesantes, ¿no? También el KiloView Server es prácticamente motivo de un seminario en sí mismo, ¿no? Y Exclusivo. probablemente también en otros seminarios vamos a empezar a involucrar a la gente de KiloView. Desgraciadamente ellos no hablan en español, pero podemos ver la forma de hacerlo en inglés y combinar algunas cosas. Pero bueno, ahí los vamos a mantener informados. Con esto llegamos a la parte final. Sí, estamos ya prácticamente sobre el tiempo. No ha habido preguntas, solamente había habido una pregunta, pero creo de Jorge, pero al final creo que le quedó claro. Sí, que los canales HDMI y SDI del E3 son simultáneos. Sí, la respuesta es sí, Simultáneos. son simultáneos, como lo mostró Adrián. No sé si alguien más, nadie más hizo preguntas. Wow, quedó muy claro, Adriancito. Fíjate, Fuiste muy claro. fuerte, fuerte y claro. Realmente, pues es un encoder, un decoder. La diferencia que radica son estas peculiaridades, sobre todo en el MG300. Recuerden, estas mismas interfaces son en tarjeta y pudieran ser en rack. Y pues para sus proyectos te permite hacer unas cosas que aumentan las posibilidades en todos sus proyectos. Así es. Y para la gente que trabaja con NDI, pues es un producto sumamente interesante cuando tienen flujos de producción con NDI, usando los Así productos es. de VisaT, por ejemplo, otros productos. Pues es producto complementario muy, muy interesante, ¿no? Pueden O trabajar también, sobre todo locales, cuando no es broadcast, sino es como Pro AV, sobre todo porque tenemos varios de Pro AV. Esto no nada más es para mandar señales de televisión y demás, sino recuerden que la mayoría de ahora de los video walls o de otro tipo de soluciones de Pro AV están utilizando también encoders para poder meter esas señales codificadas. Entonces, mandar de una señal a otra en Pro AV también es muy, muy requerido este tipo de productos. Así es, sí, las aplicaciones son múltiples, ¿no? Y como les Sí. mencioné al principio, hay múltiples mercados, ¿no? No nada más broadcast, sino en general, educación, corporativo, iglesias, deportes, etcétera, etcétera. Pues bueno, con eso llegamos al final, ¿sí? Eh, no nos resta más que agradecerles a todos su presencia a este seminario. Esperamos que la información que se les mostró el día de hoy haya sido de su agrado. Y bueno, esperamos verlos próximamente en otros seminarios. Ya les haremos llegar la información. Gracias, Adrián, por la demostración. Gracias, Excelente, Dieguito. Adrián. Y hasta la próxima. Chao, chao. Esperen mi Bye. Chao, chao. correo. Hasta pronto.